Cristo. A la manera de Cristo. Sí, a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Jóvenes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Reciban desde la Iglesia San José del Buen Consejo un abrazo fraterno y también de parte de toda la comunidad josefina. El día de hoy vamos a ver el tema de Jesús de Nazaret. Pero, ¿quién es Jesús? Jesús es para nosotros muchas veces un amigo, pero también es un maestro, como podría ser un desconocido. Es nuestro Señor y es el motivo por el cual todos nos alegramos todas las mañanas. En este tema vamos a encontrar ese misterio que esconde detrás de un nombre más grande que nuestro entendimiento, pero sobre todo vamos a intentar darle forma a esa persona tan misteriosa, pero a la vez que es tan cercana y que en algún momento nosotros podremos abrazar como un amigo para cada uno de nosotros. Acompáñenme entonces e iniciemos todos haciendo una pequeña oración. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque en este día nos permite seguirnos preparando para el sacramento de la confirmación, porque todas las tardes, todos los días, llegas a nuestra casa por medio de un mensaje, por medio sencillamente de la palabra cariñosa de nuestros padres, o también porque pones alimento sobre nuestra mesa. Te agradecemos todas tus bondades y pedimos el Espíritu Santo para que podamos comprender de mejor manera lo que el día de hoy nos quieres enseñar. Lo agradecemos todo en nombre de Jesús porque lo tenemos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar entonces, vamos a hablar de quién es Jesús. Y cómo no preguntarnos primero entonces quién es para los demás. Esto mismo hizo Jesús en algún momento con sus discípulos. Y podemos encontrarlo en una sencilla pregunta que les hace. Les dice, ¿quién dicen los demás que soy yo? Esta palabra podemos encontrarla en 3 citas diferentes. Esta pregunta la hace a los apóstoles en 3 momentos diferentes en el Evangelio. La primera la encontramos en Mateo 16, 13 al 15. También la encontramos en Marcos 8, 27, 29 y en Lucas 9, 18 al 20. Pero entonces, ¿qué es lo que buscaba Jesús? Lo que buscaba primero era entender qué pensaban las personas cercanas a él que era Jesús. Y muchos de ellos responden, dicen que eres uno de los profetas, dicen que eres Elías, dicen que... Pero siempre ponían ejemplos y decían qué decían las demás personas, esperando obviamente a un profeta resucitado. Pero entonces Jesús es más puntual y dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? A lo que Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el que debía venir. Esta es una concepción muy grande por parte de Pedro que fue revelado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las personas más cercanas a Jesús son aquellas que en algún momento tienen la posibilidad de conocerlo de una forma más certera. De la respuesta de Pedro entonces podemos intuir que hay 2 momentos. Ese Jesús que alguien nos ha contado que puede ser y ese Jesús que nosotros hemos visto revelado en nuestras vidas. La diferencia es bastante obvia, por cuanto lo que nos cuentan las personas puede ser la opinión que ellos tengan. Pero una cosa muy distinta es cuando nosotros tenemos una vivencia en particular. Si a nosotros nos preguntaran quiénes somos nosotros mismos, a veces podría costarnos en algún punto tener una respuesta práctica. Pero cuando hablamos de Jesús, tenemos que ser un poco más concretos en lo que yo pienso, en lo que yo siento, o en este caso también la fe que yo pueda tener y cómo es movida esa fe por el Espíritu Santo. Esto va a hacer que la respuesta sea muy diferente. Por lo tanto, hagamos nosotros mismos esta pregunta. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Si yo, por ejemplo, dijera que Jesús es Rey, tendría entonces que poner mi vida en juego en un momento y decir, bueno, si Él es Rey de mi vida, ¿hago yo entonces todo lo que Él me pide? ¿Sigo yo los mandamientos que Él ha plasmado en mi corazón y en la Biblia también para que lo comprenda? Si, por ejemplo, digo, Él es un amigo, ¿será que yo lo busco normalmente? ¿Será que platico con Él en todo momento? Si yo le llamo Señor, entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer por Él? ¿Sigo con exactitud las cosas que Él me pide? También podría ser que yo le diga que es un profeta. Entonces yo tendría que poner mucha atención a lo que Él predica para yo poderlo hacer vida en mi vida y compartir eso con los demás.
Por lo tanto, tu respuesta debe ser de forma concreta, obviamente relacionándolo con la manera en la que tú vives normalmente, para que esa respuesta entonces se haga realidad en ti. Si por ejemplo yo dijera que Jesús es mi Salvador, yo tendría entonces que estar de alguna manera consciente de qué me ha rescatado, cómo era mi vida antes de conocerlo y cómo llevo mi vida ahora. ¿Será que he dejado atrás a la persona que yo solía ser? ¿Será que yo he cambiado lo suficiente como para considerarme un amigo cercano de Jesús? ¿O soy solamente aquella persona que escuchó de Él e intenta a su manera hacer pasos concretos para cambiar mi vida? Esa también sería una cuestionante. Por lo tanto, miremos entonces qué decía Jesús de sí mismo, porque en la Biblia vamos a encontrar diferentes momentos en los que Jesús se refiere a sí mismo y se describe de una manera muy concreta. En Juan 4, 25 y 26 vamos a encontrar que Él se llama a sí mismo Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Era el que debía venir. ¿Y a qué venía este Mesías? Pues a salvar al pueblo de Dios. El único problema fue que el pueblo esperaba un Salvador similar a Moisés, que lo sacara de una esclavitud, de un pueblo al cual ellos no pertenecían, y en este caso, en este momento particular de la historia del pueblo de Israel, ellos se encontraban bajo el dominio de los romanos. Por lo tanto, esperaban un Mesías muy similar, un Salvador que llegara a erradicar el poder que tenía Roma en ellos. Pero Jesús no venía a hacer esto. Él venía a salvar sus almas, a encaminarlos, a darles una mejor manera de ver el camino de Dios para que pudiesen encontrar la resurrección de sus almas cuando estuviesen junto a su buen Padre Dios. En Juan 6:35 encontramos que se llama a sí mismo el pan de vida. Y él hace una comparación. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero fallecieron. Pero ustedes que están comiendo el pan de vida tendrán vida eterna. Por lo tanto, esta trascendencia del alma humana de perecer a tener vida eterna tiene un cambio radical, y es que la presencia de Cristo en nosotros es para que entendamos el amor de Dios y ese amor pueda permanecer en nosotros. En Juan 8:12 encontramos que Jesús se llama a sí mismo luz del mundo, y es precisamente que el mundo está lleno de luces falsas, llena de cosas que posiblemente uno siente atrayente. Si a uno le preguntan qué quieres estudiar cuando, digamos en mi caso cuando yo era más joven, me dicen ¿qué quieres estudiar? Yo decía pues ingeniero, quiero ser abogado. La respuesta puede ser médico, por ejemplo, ¿verdad? Administrador de empresas, pero todos estamos pensando normalmente en de qué manera puedo yo hacer dinero para tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque yo quiero un carro, quiero una casa, quiero viajar, quiero hacer, deshacer, y de alguna manera como que nuestra vida y el mundo con sus falsas luces nos guía hacia este tipo de situaciones. Pero cuando Cristo dice soy la luz del mundo, es porque Él es el que va a guiar nuestros pasos para un mejor futuro. Y si nosotros lo vemos desde la perspectiva del amor, si todos los seres humanos nos amáramos, no tendríamos inconvenientes, no tendríamos racismo, no tendríamos protestas de marchas, no tendríamos este tipo de situaciones porque el amor sería el que reinara entre nosotros. Por lo tanto, la luz de Cristo nos quiere guiar a mejores pasos, a mejores sendas, que pueden ser o no lo que tú deseas hacer con tu vida. En Juan 10, del 7 al 9, Jesús se define a sí mismo como la puerta, ese acceso al reino de Dios, ese umbral que debemos nosotros cruzar para encontrarnos con Dios. Y es que desde el principio a todos tenemos de alguna manera esa incertidumbre de qué va a pasar cuando ya no estemos en este mundo, qué va a pasar cuando muramos. Y es por eso que la gente le tiene miedo a morir. Pero Jesús nos dice, el que ha cruzado por su puerta, o sea, ha pasado de este mundo a un mundo de amor, encuentra entonces la salvación. Por lo tanto, Cristo es un umbral que debemos cruzar y debemos abrazar en amor para nosotros poder encontrarnos luego con la vida eterna que es la que Dios nos ofrece. En Juan 10:11, Cristo se define a sí mismo como el buen pastor, aquel pastor que con paciencia y con amor puede guiar a sus ovejas. Si una oveja se le pierde, Él irá detrás de él. Y uno diría, bueno, yo me quedaría cuidando de los 99 que ya tengo. Pero Él en confianza con su Padre decide dejar esas ovejas y va a buscar a la perdida, porque al final la que necesita ser encontrada es aquella que no tiene un lugar donde recostarse, un redil en donde sentirse protegida. Por lo tanto, Él, siendo el buen pastor, no solo cuida a sus ovejas, sino aquellas que se escapan del redil,
va por ellas de forma personal, la pone en sus hombros cuando no podemos caminar y de esa manera nos lleva de nuevo al encuentro con Dios. En Juan 11:25, Jesús se describe a sí mismo como la resurrección, y es precisamente que en ese momento, al haber dado su vida por amor, Él encuentra la gracia de Dios también por haber cumplido esa misión tan santa y entonces resucita. Al resucitar ya no se encuentra atado a las cosas del mundo, ¿no? Aparece en un momento con los apóstoles, luego aparece con los discípulos de Emaús, luego aparece nuevamente dentro de la habitación con ellos, porque ya no se encuentra atado a las limitaciones físicas que el mundo conlleva, sino que en este caso la resurrección le permite a él una vida nuevamente con la temporalidad y la presencia que Dios tiene en medio de todo el mundo. En Juan 8:24 se define a sí mismo como Dios. Cuando Él dice, yo soy, en ese momento Él le revela al mundo una situación muy diferente. Se esperaba solamente un Salvador, se esperaba solamente un profeta, pero es el mismo Dios el que habita en medio de nosotros y es por eso que su amor es tan grande que nos permite también experimentarlo y contagiarlo de alguna manera, porque Él le predicó al inicio a 12, luego a 72, pero esos le predicaron a cientos y estos cientos a miles hasta que esa palabra llegó a tu vida y a la mía. A través de los años, por más de 2000 años, ha sido predicado y es por eso que el día de hoy le conocemos. Para conocer también un poco más a Jesús, debemos nosotros poder crearnos una imagen de lo que Él pudo haber sido. Yo entiendo que tenemos a veces postales, a veces fotografías, pinturas que lo han intentado representar de una o de otra manera, que tienen en algunas cosas en común, por ejemplo, el pelo largo, la barba, una tez morena, algunas situaciones que nos permiten identificarnos, pero otros los ponen, por ejemplo, con ojos verdes, ojos celestes, la tez más blanca, de tal manera que crearnos nosotros una imagen de Cristo a veces es un poco complicado. A mí me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tuvo particularmente Publio Léntulo, que fue en el momento procurador en Judea para Roma. Este no era un cristiano, sino que era una persona encargada de recopilar las cosas que iban sucediendo en lo que en ese momento era un territorio conquistado. Y él hace esta descripción de Jesús. Es de elevada estatura, distinguido, de rostro venerable, sus cabellos ensortizados y rizados, de color muy oscuro y brillante, flotando sobre la espalda a modo de los nazarenos. La frente es despejada y serena, el rostro sin arrugas ni mancha. Su nariz y boca son regulares, la barba abundante y partida al medio, los ojos color gris azulado, claros, plácidos y brillante. Resplandecen en su rostro como el sol, de modo que nadie puede mirarle fijo. Cuando reprende es terrible, y cuando amonesta, dulce, amable y alegre. Sin perder nunca la gravedad, jamás se le ha visto reír, pero sí llora con frecuencia. Camina con los pies descalzos y con la cabeza descubierta. Estando en su presencia, nadie lo desprecia. Al contrario, tiene un profundo respeto. Se mantiene siempre erguido, sus brazos y manos son de aspecto agradable. Habla poco y con modestia. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dicen que este Jesús nunca hizo mal a nadie. Al contrario, aquellos que lo conocen, han estado con él, afirman que han recibido grandes beneficios y salud. Según me dicen los hebreos, nunca se oyeron tan sabios consejos y tan bellas doctrinas. Hay quienes, sin embargo, lo acusan de ir en contra de vuestra majestad, porque afirman que reyes y esclavos son todos iguales delante de Dios. De esta descripción podemos observar varias cosas. Por ejemplo, es una persona de cuerpo robusto y grande. Y esto obviamente tiene una semejanza con lo que nosotros podemos encontrar en la palabra, por cuanto en ese momento un carpintero no contaba con un pick-up para ir a traer el material, no contaba con sierras eléctricas para poder, en este caso, trabajar la madera, sino que era una persona que tenía que ir con hacha en mano y una carreta a botar un árbol, luego trasladarlo a su taller con herramienta rudimentaria, poder hacer
pues cualquier cosa que le pidieran en la carpintería y por lo tanto pues necesitaba de un cuerpo fuerte para poder hacer el trabajo al cual se dedicaba antes de iniciar su misión. También podemos observar que en muchos momentos él prefiere no comer sino hacer algo más. Cuando le ofrecen comida, él se retiraba a orar, por ejemplo. Luego de 3 días de estar predicando decía, bueno, hay que darle de comer a toda esta gente. ¿Por qué? Porque era necesidad básicamente que todos los demás tenían. Era una persona que siempre estaba en vela orando y por lo tanto no descansaba mucho. Este cuerpo resistente también se puede observar cuando tenía largas jornadas de trabajo. Luego de estar predicando todo el día, él se apartaba para orar y podemos encontrar en algunas citas que dice que había orado toda la noche y al día siguiente sencillamente alcanzaba a los discípulos. Esto nos habla entonces de una constitución fuerte que nos permite tener una idea de cómo era Jesús. Jesús también era una persona fuerte y decidida, mentalmente hablando. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando lo están buscando para ser crucificado. Preguntan por un tal Jesús y él dice, soy yo. No tiene miedo, enfrenta la situación en el momento. Por lo tanto, esa decisión, ese carisma y esa fuerza de carácter le permitieron en todo momento tener una cercanía más grande con la gente y de alguna manera representar esa fuerza que Dios tiene para nosotros. También es una persona equilibrada, llena de paz. Si bien es cierto que los sentimientos que él tenía por las personas eran fuertes, podemos encontrar que normalmente no vamos a encontrarle en la Biblia haciendo algún berrinche, haciendo alguna queja. ¿Por qué? Porque sencillamente tenía la capacidad de mantener una serenidad amplia a la hora de enfrentar cualquier situación. Otra característica esencial de Jesús es que lo podemos considerar un maestro. ¿Y un maestro por qué? Porque va a enseñar en nuestras vidas lo que nosotros necesitamos saber para poder entender el amor de Dios que llega a cada uno de nosotros. En Juan 1:38 vamos a encontrar la primera vez que Él es llamado maestro. Cuando los discípulos de Juan el Bautista escuchan de la boca de Juan decir, ese es el Cordero de Dios, lo siguen a su casa. Y ese seguirlo a su casa lo hacen de una forma discreta, a la distancia. Cuando Jesús se percata de la presencia de estos discípulos, se voltea y les preguntan, ¿qué quieres? Ellos le contestan, Rabí, que significa maestro. Queremos saber dónde vives. Este querer saber dónde vives les permite tener un acercamiento con Jesús. Él les dice, acompáñenme y verán. En el momento lo acompañan, pero dice que luego de estar platicando, o sea, de estar en enseñanza con Jesús, entra la noche. Y como en ese tiempo, pues obviamente no hay caminamientos, no hay luz eléctrica en las noches, no hay un taxi que te lleve a tu casa. Eso quiere decir que no podían solamente trasladarse de un lugar a otro con facilidad. Por lo tanto, les pide que se queden en casa. Y ese quedarse en casa les permite también conocerlo, porque Jesús les siguió enseñando a través del día. Les presentó a su Madre María. Y yo siempre he tenido esa inquietud y de alguna manera como digámoslo así, un poquito de envidia, ¿no? En el sentido de que estos dos discípulos, Andrés y Juan, conocieron no solo la casa de Jesús, sino que tuvieron el privilegio de recibir, por ejemplo, una cena y un desayuno cocinados de la misma mano de María Santa. Esta es una experiencia de vida muy grande que les permite a ellos tener una adhesión a Cristo especial. Nosotros cuando nos acercamos a Él y le empezamos a conocer, debemos también tener esta adhesión a Él. Debemos tener este compromiso por seguir los pasos de Cristo y reconocerlo maestro como lo hicieron los discípulos. También de Jesús podemos hablar como un gran profeta. Alguien que lo reconoció rápidamente como tal fue la samaritana. Cuando van llegando al pozo, Él le pide de beber, pero los samaritanos, y en este caso los judíos, no se hablaban, no tenían buena relación. Por lo tanto, era tal vez una petición un poco ilógica, pero cuando ella lo rechaza, Él le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él que te diera agua de vida eterna. Y ella en ese momento lo reconoce y le dice, se nota que tú eres un profeta. Ese reconocerlo como profeta, ese reconocer ese mensaje de Dios que va siempre inmerso en su palabra, es una parte muy importante para todos nosotros, porque podemos nosotros encontrar en su palabra una orientación de vida, el poder saber qué quiere Dios para nosotros en el camino.
Y esto es una parte y una práctica muy importante de reconocer a Jesús como el profeta de nuestras vidas. Por último, quiero presentarte a un Jesús amigo, a un Jesús cercano, a un Jesús que está contigo todo el tiempo, a ese Jesús que caminó al lado de sus discípulos y no llegó solo a considerar los discípulos, no se consideraba alguien por encima de ellos, sino que se consideraba uno de ellos. Solo de la amistad nace la verdadera compasión y podemos ver en Jesús que Él tenía compasión por todas las personas que le rodeaban. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Marcos 1, 40-41, que limpia a un leproso. Él va caminando y sencillamente se acerca a un leproso que en ese momento era una persona no deseada, alguien que estaba aislado de la sociedad, y le dice, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús se acerca, le dice con compasión, quiero, quedas limpio. Y en ese momento la lepra queda sanada del hombre. Esa compasión que él tenía con las personas era precisamente por la cercanía que sentía hacia ellos, una cercanía que solamente la amistad puede dar. En Lucas 7:13 podemos encontrar que consuela a una viuda. En este momento hay una viuda que ha perdido a su único hijo varón, y en aquel entonces el quedarse sin hijos varones, que eran los que podían trabajar, representaba o se consideraba una maldición en el hogar. Pero él la consuela y le dice que no llore, le da palabras de aliento, le permite seguir adelante, tener una clausura en el momento y seguir las pisadas de Jesús. En Juan 11, 33 al 35 vamos a encontrar un episodio muy particular. Él viene regresando de un viaje y entonces dos hermanas, Marta, se me olvida el nombre de la otra en este momento, salen a su encuentro y le cuentan que Lázaro ha muerto. Al verlas llorar y en ese desconsuelo, él llora con ellas porque Lázaro era un amigo muy íntimo. Así que les dice, esta no es una muerte solamente por ser una muerte, sino que es una muerte para gloria de Dios. Y cuando lo acompañan al sepulcro, él le dice a Lázaro que salga. Y se da el milagro de la resurrección en el caso de Lázaro. Es una cosa muy particular que él hizo por un amigo muy querido. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos amigos de Jesús, pero nos resucitará en el último día con su venida gloriosa. En ese entonces conoceremos el paraíso. El cielo, como ya hablamos, es un estado del alma al cual nosotros participaremos una vez alcanzada la gloria de Jesús. Siempre en el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículo 13, vamos a encontrar una cita que particularmente considero muy inspiradora y al mismo tiempo hace descansar mi corazón. Dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y si Cristo ha dado la vida por ti, si ha dado la vida por mí, es porque nos consideramos parte de esa amistad de Jesús. Algo muy importante y trascendente para nosotros. Podemos ver en el versículo 15 que dice, ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que he aprendido de mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Acá podemos encontrar también cómo nosotros hemos dejado solamente de ser parte de un servicio, parte de alguien que presta su vida, sino que nos convertimos en amigos. Y en el momento de convertirnos en amigos y considerarnos de esa manera, hacemos el mismo trabajo que veníamos haciendo, pero lo hacemos ahora compartiendo esa felicidad con Cristo, alcanzando las promesas que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, podemos considerarnos así. En este mismo capítulo, en el versículo 14, podemos encontrar qué es lo que debemos hacer para considerarnos amigos de Jesús. Y dice así, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. ¿Y cuál ha sido el mandamiento nuevo de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese yo los he amado es un amarlos hasta la muerte de cruz, hasta el máximo sacrificio. Si nosotros, por ejemplo, consideramos no poder hacer sacrificios por un amigo, es porque nosotros no somos amigos de esa persona. No quiere decir que él no sea de nosotros, pero nuestra amistad o lo que ofrecemos como tal muchas veces es incompleta. Por lo tanto, Jesús quiere que nos amemos. Para poder amarnos entonces hay que imitar sus pasos. Que Jesús y la Virgen María los acompañen a través de la semana y espero que este tema sea de mucho beneficio para nuestra preparación espiritual.
Ahora, un aviso muy importante. Para la próxima reunión, que será en esta fecha, si no hay nada aquí es que todavía no sabemos la fecha, solo esperen a que salga. En esta fecha nosotros tendremos la siguiente reunión y es muy importante que lleven las cosas necesarias para completar su papelería. Si no lo han entregado, deben de llevar la constancia de bautizo, esta debe ser original, la certificación de nacimiento, esta puede ser una copia, y la ofrenda a 80 quetzales. También deben de llevar a esa reunión o a la siguiente, que será la semana siguiente, la constancia de confirmación de su padrino o madrina. Y si ustedes eligieron a un matrimonio para que sea sus padrinos de confirmación, deben de llevar la constancia de matrimonio. Así que tenemos tiempo para conseguirla, no lo dejen hasta el final, para que pues al momento de nosotros avisarles esta es la fecha, ustedes digan ya lo tengo todo listo. Les enviaremos más adelante una lista de a quién le falta qué, para que pues no busquen por gusto. Pero si ustedes saben que no lo han entregado, por favor búsquenlo de una vez. Ahora sí, ya terminamos con el tema. Abajo en la descripción van a encontrar la tarea que debemos realizar. Les pido que por favor sigan las instrucciones detalladamente, así puedan entregar una tarea que corresponda a la preparación que estamos llevando a cabo. Nos despedimos entonces con una oración, como lo hicimos al inicio. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias porque a la luz de tu palabra nos has permitido conocerte un poco más, porque a la luz de la palabra y el Evangelio de San Juan nos has permitido saber cómo tú te considerabas ante nosotros y cómo los demás te consideraban, cómo nosotros podemos verte y cuáles son las características que como amigo tienes para nosotros. Permítenos, Señor, encontrarnos contigo en el amor y sobre todo poder seguir preparándonos para el sacramento de la confirmación. Encomiendo a todos estos jóvenes en tus manos y te pido que los ilumines y los acompañes siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.